Amigos, antes de comenzar el video les cuento que estaba viendo las estadísticas del canal y muy pocas personas de las que ven estos videos están suscritas, así que les pido su apoyo suscribiéndose y compartiendo este video, ya que con esas dos rápidas acciones ayudan mucho al canal. Luego de la pequeña pelea de Arthur y Tess, vemos a esta última chocar su cabeza contra la pared mientras dice que todo se ha arruinado, y sin más entra en su habitación y se pone la almohada en la cara para ahogar un grito de frustración, y tras un par de segundos retira la almohada y se pregunta mortificada si acaso todo esto fue su culpa, y dice que ella solo estaba cuidando de Art, pues si se mete en problemas como suele hacerlo, no solo perderá el acceso a la biblioteca, sino también los privilegios de las instalaciones de entrenamiento. No obstante, comenzando a dudar, dice que tal vez no debería haber sido tan dura, pues después de todo él no era el que tenía un arma, pero que aún así el mismo Art es un arma, y que aparte de todo eso lo más importante es que le gustaría saber cómo es que Arthur acabó viviendo con Lilia, y si acaso solo se dedica a encontrar chicas para vivir en sus casas. Es así que sin saber qué pensar, Tess dice que todo eso es culpa del maestro Goodsky por hacer la presidenta del consejo estudiantil, pues si no lo fuera no tendría que preocuparse por tratar a todos los estudiantes de forma justa, y ella y Art pudieron haber tenido un encuentro totalmente diferente. Sin embargo, sus cavilaciones son interrumpidas por Clive, quien le dice que solo quiere saber cómo se encuentra, pues parecía un poco agotada durante sus reuniones después de su encuentro con ese niño de primer año, a lo que Tess responde que está bien, pues a fin de cuentas ella no fue arrojada al suelo por él. Ante esto, Clive se pregunta quién demonios era ese tipo y cómo pudo hablarle así cuando ella solo trataba de darle un consejo, y le sugiere que hable con el director de eso, a lo que Tess responde que el asunto ha sido resuelto y que lo deje ya, y sin más se tira en la cama de nuevo pensando que esto es un verdadero desastre, y se pregunta por qué Art tuvo que convertirse en el típico chico guapo, y cuántas de sus compañeras de clase intentarán coquetear con él. Mientras tanto, de vuelta con Art y Ella, este último dice que el campus es realmente enorme, y que no pensó que les tomaría tanto tiempo ver todo. Sin embargo, al notar que Art apenas si le contesta, le pregunta si sigue pensando en cómo tiró al suelo a su vicepresidente estudiantil, a lo que nuestro protagonista responde que en eso y más cosas. Ante esto, Ella le dice que de hecho no es normal que se ponga tan nervioso, pues generalmente Art tan solo los ignora y ya, y al escucharlo nuestro protagonista tan solo piensa que tiene razón, además de que Tess no estuvo mal ni nada, y se pregunta por qué se enfadó tanto entonces, y si acaso fue porque fue Tess la que lo dijo. No obstante, antes de que pueda pensar nada más, alguien llama a su puerta, y en cuanto la abre se topa frente a él a nada más y nada menos que Cynthia Goodsky, quien le pregunta si puede pasar. Por su lado, Elijah al ver a la directora no sabe ni cómo reaccionar, y haciendo una reverencia le dice que es un honor conocerla en persona, y la directora tan solo le dice que ha escuchado grandes cosas sobre él de Vincent, y al comprender la situación Elijah les dice que irá por algo de beber para dejarlos solos. Y ahora sí, en cuanto se sientan para hablar, la directora le dice a Art que ya le había dicho que solo la llamara Cynthia, a lo que este responde que él ya le había dicho que no la llamaría así. Es así que quedándose en silencio, la directora analiza a Art por un momento, y luego dice que parece que su vínculo no es lo único que ha cambiado, pues además de eso solo puede percibir su mana de viento y atributo de tierra, y le pregunta si está usando un sello, a lo que nuestro prota responde alzando la mano y mostrándole la pulsera que le dio Gideon. Ante esto, Cynthia dice que debe admitir que está un poco decepcionada, pues esperaba ir por ahí presumiendo que Art era su pequeño protegido cuatrielemental, pero que también alegra ver que como esperaba ha optado por ser un mago erudito, a lo que Art responde que pensaba decírselo cuando tuviera la oportunidad de visitarla, pero que hizo un enemigo problemático mientras tenía su última misión como aventurero, y prefiere no darle ninguna razón para sospechar de él, al menos por ahora. Al escuchar esto, Cynthia no puede hacer más que reír, mientras le dice que no puede creer que llame al hermano de una lanza, y heredero de una de las casas militares más influyentes, un simple enemigo problemático, y que casi le preocupa pensar quiénes serán sus verdaderos enemigos en el futuro, a lo que Art simplemente responde que no se preocupe, y que hablando de la vida escolar quería que le ayudara con otro asunto, y al escucharlo Cynthia le pregunta de qué se trata, y Art tan solo le dice que quiere tomar clases de teoría del mana de mayor nivel, especialmente la de desviadores. Al escuchar la petición, la directora dice que eso no será muy difícil de hacer, pero que pensó que una de sus principales razones para asistir a esa academia tan tarde era para poder encajar con los estudiantes de su edad, a lo que Art responde que tomará esas clases además de las normales con estudiantes de su edad, pues está un poco impaciente por aprender más sobre la manipulación del maná desviado, ya que ha llegado a su límite en eso recientemente, y luego piensa para sí que además de eso es porque no había nada parecido a la magia de desviación en su viejo mundo, y ante eso la directora tan solo dice que está bien y que hará que suceda, y que además de eso le dará un pase para que pueda observar los simulacros de batalla de los magos de clase alta. Es así que al ver que la directora aceptó muy rápido su petición, Art le pregunta cuál es la trampa, y la directora de inmediato le pregunta si está al tanto del consejo estudiantil, y que ellos son conocidos como los escudos de la escuela, y que por eso ese año decidió crear las espadas, y que quiere que Art se una al comité de disciplina, pues como ya visto la academia está llena de jóvenes magos hormonales criados pensando que valen su peso en oro, y que eso a menudo conduce a problemas, por lo que el comité disciplinario será el encargado de mantener la paz y hacer cumplir las normas en su pequeño recinto escolar. Al escuchar todo esto, Art se pregunta si eso es algo de lo que un estudiante de primer año debería formar parte, pues ni siquiera es un mago de batalla, y la directora simplemente
simplemente dice que como es su escuela, son sus reglas. Ante esto Art dice que entonces no necesita esas clases teóricas y que aprenderá él mismo con los libros de la biblioteca. Sin embargo, la directora le dice que esos libros no son accesibles para los no clasificados, e incluso los de clase superior tendrían que demostrar que son desviados, lo cual es algo que ahora no puede hacer, y le pregunta si eso es cierto con una chispa en los ojos. Y al escuchar todo esto, Elijah tan solo se pregunta por qué esos dos parecen viejos amigos en lugar de directora y estudiante. El caso es que continuando la conversación, Cynthia le dice a Art que los miembros del comité disciplinario fueron elegidos por su fuerza, por lo que tendrá compañeros con los que podrá discutir y aprender regularmente, y que incluso le dará un cuarto de entrenamiento privado. Es así que un dudoso Art pregunta si con miembros que fueron elegidos por su fuerza eso significa que, sin embargo, antes de que termine de hablar es interrumpido por la directora, que le dice que a pesar de la insistencia de la casa Wikes para que le diera un lugar a Lucas, los rechazó con la esperanza de que él se uniera, y ante esto Art le dice que puede ver que se ha preparado a fondo, a lo que esta responde que es porque ya sabe que tiene que convencerlo. Es de esta manera que a Art no le queda más que aceptar la propuesta, y tan solo dice que más le vale que esa instalación de entrenamiento sea una de esas ricas en maná, y la directora le dice que eso ya está hecho, y sin más comienza a conjurar algo, y tras unos segundos le lanza una caja a nuestro prota, y mientras se retira de ahí le dice que ya se había tomado la libertad de conseguir el uniforme del comité disciplinario para él, y por último agrega que por favor haga las paces con la presidenta del consejo estudiantil, pues no es bueno que siga enfadado con su amiga de la infancia, y en cuanto lo dice Elijah se queda de piedra, y le pregunta a Art si en serio Tessia era Lite su amiga de la infancia. Por cierto, en cuanto lleguemos a 10,000 likes se subirá la siguiente parte de este video, así que no olvides dejar tu like y compartir. Luego de que Arthur se une al comité disciplinario de la academia de Cyrus por petición de la directora, lo vemos comer con Elijah muy tranquilos, hasta que alguien le dice a Elijah que no pudo evitar notar que está perdiendo su tiempo con alguien de una clase inferior a la suya, y sin más un chico bastante peculiar se coloca a su lado, y se presenta como Charles Ravenpur II, y que seguro ha oído hablar de él. El caso es que Charles dice que ese día se siente bastante magnánimo, por lo cual permitirá que Elijah se una a su grupo y le asegura que no se arrepentirá. El problema es que Elijah no escuchó bien el nombre de su familia y le pregunta si acaso dijo Ravenpup, y al escucharlo Art escupe la comida intentando aguantar la risa, y le dice que no cree que su familia se llame así por las cacas de los pájaros, y Elijah dice que entonces debió haber escuchado mal. Sin embargo, antes de que digan algo más, Charles muy molesto saca volando sus bandejas de comida, y le pregunta lleno de ira cómo es que se atreve a burlarse de la nobleza, sobre todo cuando él se esforzó por aceptarlo en su grupo para que no se rebaje juntándose con esa basura de mago erudito. Ante esto Elijah también se comienza a poner de pie muy molesto, mientras le pregunta por qué se uniría con alguien que descaradamente desprecia a su mejor amigo, y agrega que todos son magos en esa academia, así que se baje de su pedestal. Al escuchar esto Charles le pregunta cómo dice que todos son iguales, y que debe haber estado viviendo en una cueva o algo así si no sabe la diferencia entre ellos y los magos eruditos, a lo que Elijah responde que sí que vivió en una cueva, y que incluso el consejo estudiantil dice que no deberían tratarse de forma diferente. Ante esto Charles le dice que por supuesto que dicen eso, pero es simple política y apariencia sino la realidad, y sin más se prepara para golpear a Art, mientras agrega que puede que la única manera en la que se den cuenta de la diferencia entre ellos es siendo testigos de primera mano. No obstante, antes de que lo toque algo lo rechaza de inmediato mandándolo hacia atrás, y el chico no puede hacer más que preguntarse qué lo golpeó, pues ni siquiera puede verlo, y mientras Art comienza a ponerse de pie dice que debe haber sido una casualidad, y sin más lanza otro golpe a la vez que piensa que no hay manera de que un mocoso erudito pueda moverse tan rápido, pero justo antes de que conecte su golpe Elijah se interpone protegiendo a Art, y luego de la nada por todos lados aparecen varias enredaderas que atrapan a Charles y lo inmovilizan en cuestión de segundos. Es así que sin saber qué pasó, Charles se pregunta si hay algún estudiante capaz de usar magia desviada tan poderosa, o si acaso se trata de un profesor, y quien se da cuenta de lo que sucede es Art, quien voltea a toda prisa, y todavía alcanza a ver a Tess retirándose de ahí, y no puede hacer más que sonreír agradecido con ella. Es de esta manera que con la situación medio resuelta Art se pregunta qué es lo que debería hacer con ese chico, pues usar magia solo los metería en problemas a Elijah y a él, pero luego sonríe de manera maliciosa planeando su siguiente movimiento. Por su lado lleno de ira, Charles pregunta si creen que se saldrán con la suya, y que esperen a que le diga a su madre. Sin embargo se interrumpe al sentir una horrible presión, y tan solo se pregunta por qué ese mocoso erudito se siente tan diferente ahora, mientras nuestro protagonista lo observa con cara de pocos amigos. El caso es que sin resistirse más Art dice que ellos son unos mocosos de casas nobles, a los cuales les encanta golpearse el pecho y alardear sobre su riqueza y poder, pero que lo único que hacen es avergonzar a sus familias actuando de ese modo, a lo que Charles responde retador que no hay nada de embarazoso en poner a la basura en su lugar y que sus padres estarían orgullosos.
Ante esto Elijah se pregunta qué debería hacer, pues parece que Art está a punto de perder el control. Sin embargo, en ese momento su amigo le dice a Charles que le permita hacerle el honor de enseñar una lección muy importante, y al verlo acercarse el chico le dice confiado que él está atado y desarmado, y le pregunta si de verdad lo atacará con todos esos testigos mirándolos, a lo que Art responde levantando la mano que en realidad hará algo más cruel que una lesión física. Y sin más, mientras el chico le pregunta si acaso cree que podrá salirse con la suya, le baja los pantalones de un rápido movimiento, y al verlo todos los estudiantes ahí reunidos comienzan a reírse sin reparos, y ante esto Art tan solo se da la vuelta dejando ahí al avergonzado Charles mientras dice que volverá pronto. Si este video te está gustando no olvides suscribirte, dejar un like y un comentario para que podamos llegar a más personas. Es así que tras la lección que Arthur le da al chico que intentó molestarlos lo vemos salir de la escuela y encontrarse con Tess, la cual parece estar esperándolo. El caso es que tras verla por unos segundos Art se sienta a su lado y le agradece por haberlo ayudado hace un momento, a lo que esta responde que sabe que no era necesario, y ante esto Art le dice que aún así lo salvó a su amigo y a él de meterse en un problema por segunda ocasión en el día. Sin embargo Tess no dice nada y tras un rato el silencio comienza a volverse incómodo, e incluso el tranquilo y calculador Arthur se pregunta qué debería hacer en esa situación, y sin dudarlo más se da la vuelta y le dice a su amiga que lo siente. El problema es que justo en ese momento ya se da la vuelta para decir lo mismo, y le da un tremendo cabezazo en la barbilla. Es de esta manera que sonriendo más tranquilo Art le dice que cree haber escuchado cómo su barbilla se rompía, y al darse cuenta que Tess no le responde le pregunta si acaso está llorando, a lo que esta le dice que se calle y que es porque le duele mucho la cabeza. Al escuchar esto Art le pregunta si de verdad le duele mucho, y Tess de inmediato se inclina hacia él y le dice que vea lo hinchada que está su cabeza, y ante este gesto nuestro protagonista no puede evitar rodearla con los brazos y quedarse con ella así en silencio. El caso es que tras un par de segundos Tess le dice que creía que la odiaba, a lo que Art responde que incluso hay veces en las que se enoja con ella jamás podría odiarla, y Tess tan solo le dice que ella tampoco quiere eso, y luego viéndolo directamente a los ojos le confiesa que no quiere que se enoje con ella nunca más. Ante esto nuestro protagonista voltea la mirada apenado y dice que él estaba equivocado esta vez, pues sabe que ella solo lo estaba cuidando y no debió actuar así. Sin embargo, Tess le dice que ella también estaba equivocada y que no debería haberlo regañado frente a todas esas personas. Y sin más, recostándose por completo en el hombro de Art, le dice que todavía está tratando de adaptarse a todo ese asunto de ser presidenta del consejo estudiantil. Sin embargo, en ese preciso momento Elijah aparece por ahí y le dice que Charles se las arregló para deshacerse de las enredaderas y subir sus pantalones, y que debería haber visto a su rostro. No obstante se interrumpe al ver que Art está ahí sentado abrazando a Tess y tan solo por una cara bien chistosa sin saber qué más decir. Por su lado Sylvie se acerca rápidamente a Tess y comienza a saludarla con cariño, y justo en ese momento Art se pone de pie y le dice a Tess con la más encantadora de las sonrisas si le gustaría ir a un breve paseo con él. Es así que horas más tarde Tess le dice a Art que no puede creer que todo eso le ocurriera mientras era aventurero, y él tan solo le dice que no tenía ni idea de que la directora Guskay fuera tan cercana al abuelo y que no imagina cuánto ha de saber de él. Ante esto Tess dice que esa es una de las razones por la que pudo convertirse en su discípula, a lo que Art responde que está seguro que sus habilidades tuvieron más que ver con eso. Sin embargo, mientras Art sigue hablando, Tess se pierde pensando que ha cambiado mucho desde la última vez que lo vio, pues incluso su manera de moverse es mucho más determinada, y sobre todo eso su rostro, y se queda embobada viéndolo un largo rato, para luego pensar algo molesta que está celosa de Jasmine, pues a ella también le gustaría ir de aventura con Art por 2 años. Pero justo Art se da cuenta que lo ve fijamente y le pregunta si pasa algo, a lo que esta responde que no con una risa nerviosa. El caso es que minutos más tarde Art le dice a Tess que parece que han llegado a sus dormitorios, y Tess dice que sí, por lo que nuestro protagonista exclama que antes de que se le olvide le quiere dar eso, y sin más extrae el núcleo de la bestia de clase S, y le explica que es un pequeño obsequio por volverse una bruja de 2 elementos. Es así que mientras Art le entrega el núcleo de la bestia, Tess le dice que no sabe si puede aceptarlo, pero este le responde que no puede pensar en un mejor regalo para ella que este, y a Tess no le queda más que sonrojarse sin saber qué más decir. Es de esta manera que sin más que decir Art se da la vuelta y le dice que duerma un poco y que se verán por ahí, y Tess tan solo se despide agitando la mano mientras piensa que Art anda por ahí regalando cosas tan preciosas de manera tan casual, y tan solo aprieta el núcleo contra su pecho llena de emoción. El caso es que esa misma noche vemos a Elijah decirle a Art que aunque él y Tess sean amigos de la infancia, la diosa lunar estaba apoyando la cabeza en su hombro, y al escuchar esto Art le pregunta de dónde sacó eso de diosa lunar y si acaso se le acaba de ocurrir, a lo que Elijah responde que ese es el nombre que le dieron los estudiantes a Tess, y que es porque ella es como la luna, pues luce tan cercana a ti que podrías agarrarla, pero no importa que tanto lo intentes, es imposible. Y luego, perdiendo el control, le dice que aún así Art tocó a la luna y la abrazó. Sin embargo, antes de que diga algo más, recibe una almohadaza en la cara y nuestro protagonista le dice que se duerma. Es así que al día siguiente vemos a Arthur Lewin con su uniforme del comité de disciplina listo para comenzar esta nueva etapa, y tan solo dice que ya es hora de ver cómo son los llamados estudiantes más fuertes de la Academia Cyrus. Banda,
les recuerdo que los miembros del canal pueden ver los videos 1 o 2 días antes de que salgan, así que no olviden volverse miembros para disfrutar de los videos un poco antes. Y así, con Dark convirtiéndose en una de las espadas de Cyrus, y a punto de conocer a los otros estudiantes más fuertes, que llegamos al final de este resumen de la vida después de la muerte. Nos vemos la próxima semana con la siguiente parte. Ya saben que si este video les gustó, siempre pueden dejar un like, comentar o compartir para que lleguemos a más personas que disfruten del anime como nosotros.